En este video les hablaré sobre uno de los tipos de datos más sencillos que existen en Python, los números. Los números de Python pueden clasificarse en tres categorías, las cuales son enteros, reales y complejos. Un número entero es aquel número, positivo o negativo, que no posee una cifra decimal o una parte decimal. Puede ser de un solo tipo, llamado int. Un ejemplo sería una variable n cuyo valor es 35. Si se fijan, 35 es un número entero. Antes en Python 2.7 existía una variante llamada long, la cual era muy parecida al int, lo único es que tenía mayor precisión. ¿Qué pasó en Python 3? Se unificó el concepto. Se mantuvo el nombre de int, pero se retuvo la precisión del long. Un número entero también puede ser utilizado para expresar un valor hexadecimal y un valor octal. En el ejemplo pueden apreciar cuál es el patrón que se debe seguir para un número octal o uno hexadecimal. En caso de un octal, inicias con un 0, luego una O y seguido el número en octal. En caso de un hexadecimal sería un 0, luego una X y finalmente el valor en hexadecimal. La segunda categoría de números en Python son los reales. Los reales son aquellos números que tienen una parte entera y principalmente una parte decimal. En Python pueden ser de un único tipo, conocido como float, y se puede expresar de dos maneras. La primera es una forma tradicional, en donde tenemos la parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, pi es 3.1416. Sin embargo, existe una alternativa un poco más científica que utiliza un exponente de base 10. Lo pueden apreciar en el ejemplo. Célula es igual a 0.1 por 10 a las menos 5. Es una forma de notación científica que es muy comúnmente utilizado en investigaciones como tal científicas. Quizás el uso que ustedes vayan a utilizarle a los números reales sea específicamente con la forma tradicional. La tercera categoría son los números complejos. Números complejos son aquellos que tienen una parte entera y decimal y una parte imaginaria. Quizás si usted no conoce sobre estos números, no lo vaya a utilizar dentro del curso. Sin embargo, la forma más fácil de reconocer un número complejo es porque tiene una J al final. El uso más común de los números complejos son en la geología, en la ingeniería y en la física. Hay un ejemplo en pantalla en donde una variable latitud tiene el valor 15 más 3J. Este ejemplo lo estoy haciendo desde el modo interactivo de Python. A continuación, un ejemplo de un número entero, 5. Ahora, un ejemplo de un número entero, pero representado en octal. 0 o 16 en octal representa un 14 en decimal. Ahora representaré un número en hexadecimal. 0x 4f es 79 en decimal. El siguiente ejemplo es de un número real. 3.1416 es una representación tradicional. Ahora lo representaré en notación científica. 5 por 10 a la menos 10. En este video aprendieron sobre los números en Python, sus distintas categorías y formas de uso.